Hola, ¿cómo les va? Este es el tercer video del módulo 5 de Razonamiento Jurídico Aplicado, Universidad Católica de Cuyo, sede de San Luis y San Juan, abogacía a distancia, y mi nombre es Adela Pérez del Viso. Recuerden que este es el penúltimo módulo, después quedará el módulo 6 y ya queda el examen final y terminamos. Así que vamos con fuerza con este módulo 5. Recuerden, este es el tercer video. El tercer video completa la cuestión relativa al activismo judicial. En el anterior video hemos visto en qué consistía el activismo, cómo se origina en los años 50 en Estados Unidos la idea del activismo judicial, el fallo judicial en Estados Unidos que dio origen a considerar que el juez puede ser más activo en pos de los derechos fundamentales, la idea de que el activismo judicial no es una palabra con una connotación negativa, sino que debe ser una idea, un movimiento en pos de la actuación del juez que sea eficaz, en pos de la justicia y la celeridad, y procedimientos que sean efectivos, que logren justicia en el caso concreto. Ese sería el activismo judicial, que propugnamos desde la cátedra además. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la definición dada por un colega de todos nosotros, que lo dice desde su punto de vista y que me pareció interesante en un video. Vamos a ver si lo podemos poner. Fíjense. Entonces, primero vamos a compartir. Esto era donde quedamos en el anterior video, que era el activismo judicial. Vimos, como repaso, ¿no? Vimos al juez Earl Warren, el caso Brown versus Board of Education, el caso cómo fue desde el punto de vista de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue un caso donde se remangó y se puso las botas y dijo vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, incluso en contra de lo que ya estaba establecido con un caso anterior. O sea, fue activista. Y a partir de ahí empezaron ellos a hablar del término activista. Y vimos un video, que era esto, de Brown versus Board of Education, que lo vimos ya y está en el video 3 de esta misma clase, ¿no? Ahora entonces vamos a ver este otro video de este autor, Miguel Carbonell. Cuando podamos verlo, claro. Vos. Bueno, vamos a ver este video de este especialista, que no es argentino, pero explica bastante bien acerca del activismo judicial y lo explica de un punto de vista positivo. Se llama Miguel Carbonell. Soy Leonardo García Jaramillo, profesor de la Universidad EAFIT de Medellín. Uno de los conceptos más contenciosos, más polémicos, sobre los que más, digamos, discusión hay, no solo entre académicos, sino también entre jueces y con la opinión pública, es el concepto de activismo judicial. Es un concepto que significa muchas cosas y que sobre todo está, digamos, afectado por una fuerte dosis de ideología y, digamos, de carga emotiva muchas veces. Me interesa entonces aportar alguna definición que contribuya, porque yo creo que es un concepto útil, que permite justificar normativamente, pero también establecer descriptivamente aquello que deben ser las prácticas jurisprudenciales de los jueces en el Estado constitucional. Además de que los jueces, digamos, respondan a los principios de legalidad y seguridad jurídica, los jueces también deben responder a un criterio, digamos, de corrección moral, es decir, a un principio de igualdad y de justicia. En ese orden de ideas, la jurisprudencia, la decisión judicial activista o, digamos, que hace uso de un poder discrecional, no es a partir de cualquier versión amplia o, digamos, gaseosa de lo discrecional, sino de aquello que es ordenado o que es prohibido o que es permitido por las propias disposiciones del texto constitucional. Al juez activista le interesan los propósitos, digamos, los principios y los ideales del derecho, de la constitución política, para conseguir una decisión que no solo sea formalista y respetuosa de los principios, digamos, sacrosantos del Estado y del constitucionalismo, sino también de los principios del Estado constitucional o del neoconstitucionalismo, como son los de la justicia y en ese sentido, y de la igualdad, y en ese sentido
exige una postura, digamos, proactiva para contribuir a remediar mediante su jurisprudencia estas situaciones, digamos, adversas en la sociedad. La Corte Suprema de México ha dado lecciones interesantes, por ejemplo, en sentencias recientes, sobre el uso del argumento del derecho comparado o sobre la reivindicación de la idea de autonomía en sentencias como sobre el matrimonio homosexual y la despenalización del consumo recreativo de la marihuana. En esas decisiones se observa, digamos, una preocupación por contribuir a transformar la sociedad a partir de los mandatos constitucionales el respecto a la autonomía y a la dignidad, a la igualdad. Entonces, una invitación, digamos, a estudiar estos problemas, estos conceptos, estas doctrinas a partir de problemas como los que nos plantea la sociedad mexicana, la sociedad latinoamericana en general. Gracias. Bueno, hemos visto ahí cómo un especialista nos habla del tema del activismo desde un punto de vista positivo, toma en cuenta los temas polémicos, en los cuales a veces no hay poder legislativo que alcance a definir una cuestión de una manera más justa. Entonces, en el caso concreto, el juez toma en cuenta la ponderación de los derechos fundamentales y por esa razón decide determinadas resoluciones y medidas, que caso contrario le hubiera sido muy cómodo decir, bueno, no al lugar, esto no corresponde, no encuadra en la norma positiva, listo. Entonces, es otro tipo de razonamiento más activo, activista, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Siguiendo la línea del documento de cátedra, vemos que en realidad el activismo judicial no es nuevo, tal como dicen los autores sobre los cuales nos basamos para hacer el documento de cátedra, ya tienen su origen en las 7 partidas, imagínense, en siglo, 7 partidas tienen que haber sido siglo XIV, en las 7 partidas del rey Alfonso el Sabio, donde la partida tercera, ley 11, título cuarto, decía que el juez debe saber la verdad del pleito por cuantas maneras pudiese, otorgándole de esta manera un poder muy amplio, activista, siempre que lo sea en aras de esclarecer la verdad del litigio. Resumiendo, un juez activista es un magistrado que, desprovisto de toda formalidad, brega por el cumplimiento de sus propósitos en búsqueda de la verdad jurídica objetiva con respecto a los derechos constitucionales. Bien, aparte de eso, ¿cuáles son las características del activismo judicial? Las características son, o ya sea del activismo judicial o de un poder judicial activista, son, uno, el concepto de que el poder judicial es verdadero poder del Estado, no es un mero conclusión del silogismo. Tercera consecuencia del silogismo, la norma, el hecho, y el juez hace clan, clan, sale sentencia. No es una cosa automática, es un verdadero poder del Estado, fijando políticas judiciales. Segundo, el respeto de la Constitución y las convenciones internacionales que nos rigen en Argentina, por sobre todas las normas y fundamentaciones jurídicas generales y de las partes, que las partes las mencionen. La búsqueda primordial de la justa composición del caso, o justa solución del caso, creatividad en las sentencias, protagonismo del tribunal. El tribunal toma decisiones innovativas, toma decisiones que antes no se habían tomado, y ayornamiento del servicio de justicia. A veces el juez tiene que decir, bueno, esta sección de mi juzgado no va a estar dedicada a esto, sino a lo otro. Tiene que tener voluntad y libertad para cambiar las cosas, para no aceptar eso de esto siempre se hizo así, sino cambiar las cosas en su juzgado. Según este señor que ven ahí arriba, es un reputado procesalista que creó muchas instituciones de innovación en el derecho procesal argentino, como por ejemplo las medidas autosatisfactivas y otras, ¿no es cierto? Bueno, y además escribió sobre todas estas medidas nuevas que él pergeniaba. Entonces, según Jorge, se llama Jorge Peirano. Según Jorge Peirano, el activismo judicial es creativo y ha aportado numerosos institutos procesales, como por ejemplo las medidas autosatisfactivas, la reposición in extremis, la llamada tutela anticipatoria, que después tuvo su reflejo en el Código Civil y Comercial, en las normas de la tutela anticipada, y mm, el derecho de daños en su función de prevención, y la tutela anticipatoria. Todo eso tuvo influencia allí, ¿no? Y todo se originó
de alguna manera, en la producción pretoriana, que se dice, o sea, normas jurisprudenciales, o sea, jueces que se animaron a cambiar las cosas. A ello habrá que sumarle la inconstitucionalidad de oficio y por omisión. Ahora vamos a ver, en el video siguiente, vamos a ver un caso de inconstitucionalidad por omisión. Si bien muchos elementos del ideario activista permanecen en el plano pretoriano, es decir, en construcciones de la jurisprudencia, debe consignarse que parte de su repertorio ya se plasmó en leyes. Y así ha pasado con las medidas autosatisfactivas, que están en algunos códigos de procedimiento, la idea de las cargas probatorias dinámicas, que están en criterios jurisprudenciales ya establecidos, como el caso Pelicori contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para los casos de discriminación, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene mucha influencia en fallos posteriores. La reposición in extremis, que se ha convertido en una norma en códigos de procedimiento. Entonces, construcciones jurisprudenciales de un juez activista se transforman en leyes, en normas positivas. Bueno, el siguiente video refiere al caso Mendoza Beatriz contra Estado Nacional, porque ahora ya entramos en la casuística del activismo judicial. Así que bueno, ya cerramos ahí y vamos después a un cuarto video que espero que ustedes lo sigan viendo, por favor, como parte de este módulo 5.